estoy aquí para contarles la historia de cómo ocurrió el evento que yo podía definir como más doloroso de mi vida, que fue cuando murió mi esposa, y ya va a ser unos 6 años de ese proceso. Si fuera a contar cómo ocurrió todo, recuerdo que una semana antes estábamos nosotros planificando cómo comprar esta casa donde vivíamos y cómo cambiar los vehículos que teníamos en ese momento. Cuando ella comenzó a tener unos malestares, unos dolores, que en principio pensábamos que era embarazada que estaba. Cuando fuimos a hacer algunos estudios, los médicos diagnosticaron que ella tenía un cáncer de hígado. Cuando ella me da la noticia de que el médico le encontró una masa en el hígado, yo dije, bueno, tenemos que orar porque no me suena bien eso que tú me estás diciendo. Y podría decir que en ese momento cambió la vida nuestra del cielo a la tierra, como decimos. En mi agenda no estaba que una enfermedad como esa iba a llegarnos de esa manera. Y nos sorprende a todos que una muchacha que era tan saludable de un momento a otro aparece con una enfermedad catastrófica como esta. Bueno, diagnosticado el proceso, ya sabiendo lo que está ocurriendo, nosotros como pareja y como familia decidimos ir a Estados Unidos a buscar ayuda profesional para ver cómo manejar el caso. Duramos allá 2 meses, el proceso completo duró unos 4 meses. Y en esos 2 meses fueron muchas las ocasiones que hubo que ir a médicos, a emergencias, a hospitales. Yo me atrevo a decir que esos 4 meses fue como vivir un infierno en esta tierra. Eso fue un tiempo sumamente difícil. Sobre todo, lo más dramático de ese proceso era lo deseosa que ella estaba de vivir. Es decir, ella nunca concibió que ella pudiera tener una enfermedad. Nunca aceptó eso. Y siempre fue difícil que ella entendiera que esto podía pasar y que podía mejorar. Entonces la lucha de la dinámica del dolor, de malestar, más esa intención de ella querer vivir, porque tiene tantos planes conmigo. Después que tuvimos ya todo ese tiempo, los médicos dijeron que ya no se podía hacer nada, que lo recomendable era que regresáramos a nuestro país, que ellos descartaban cualquier posibilidad y que ellos entendían que no duraría más de un mes. Llegamos aquí y en ese tiempo de ubicarnos nuevamente aquí, el apoyo de la gente, la colaboración, las oraciones, la ayuda de Dios fue determinante para sostenernos hasta llegar. Pero lo más confrontativo para mí fue ver que justamente duró 4 meses el proceso. Es decir, ya diagnosticamos el asunto un 10 de mayo y un 15 de septiembre ella murió. Yo diría que una semana antes Dios fue preparándome para yo ir entendiendo lo que por 3 meses y pico yo no había entendido, y es que ella podía fallecer un día. Y yo recuerdo cuando yo fui a orar, que fui a hincarme para hacer mi plegaria, en el camino de yo de pie a hincarme, yo siento que Dios trata conmigo y me dice, Rafael, no digas que yo la voy a sanar, di que yo la puedo sanar. Es decir, ábrete a lo que yo quiera hacer con eso. Y después de ahí yo comencé a decirle, pues yo siempre decía, mi amor, no te apures que Dios te va a sanar. Yo me acuerdo que así yo comencé a decirle, mi amor, Dios te puede sanar. Y yo comencé a abrirme y eso fue como prepararme para abrirme a lo que pudiera ocurrir. Ese mismo día me llaman de la casa que ella se puso mala. Y ese fue, diría yo, el día más dramático de todo lo que yo viví, porque ella insistía en que la llevara al médico, que ella se sentía mal, que ella quería estar bien. Y yo sabía que no se podía hacer nada. Vinimos de la clínica y yo recuerdo que fue la única vez que ella estuvo lúcida, donde ella se despidió de mí. Esa primera semana, yo me engranojo cuando cuento esto, esta primera semana yo recuerdo que el ambiente de la gente, la funeraria y todas las cosas, no se sintió tanto el drama. Después del memorial, que ya todo pasó, que yo tengo que venir a mi casa, que Miguelino no viene para acá conmigo, yo no tengo palabras para yo describir cómo fue ese drama en mi vida. Yo lo que sé es que yo después de ahí duré alrededor de un año que yo perdí la cabeza, yo no era yo. Mi mamá que me acompañaba aquí, ella llamaba a la gente, mira, se va a poner loco ese muchacho, vayan a hablar con él, porque yo entré en una situación de rebeldía con todo el mundo, con Dios y lo que sea. Si yo no fui una persona que agradecí eso, yo entiendo realmente que yo no vi eso como una bendición, esa es mi realidad. En ese proceso de un año de rebeldía, yo estaba como estaba Noemí, que yo decía que Dios me había amargado la vida, yo lo pensaba de esa manera. Pero yo recuerdo
cuando un día Dios me hace ver a mí que yo debo cambiar esa manera de pensar, y yo comienzo a ver entonces otra manera de existir. Yo recuerdo que hice un viaje a Puerto Rico y como que viajar a ir a otro mundo, yo me di cuenta que había que ver la vida de otra forma. Y yo como que me encuentro conmigo y con Dios y yo comienzo a reflexionar y a ver ese proceso como cerrado ya y abrirme a una nueva etapa en mi vida. Yo diría que la clave aquí fue yo sentarme a hablar conmigo y sentarme a hablar con Dios y yo buscarle una solución para yo entender que Miguelina se fue y no volvía más. Me puse a atenderme, a cuidarme. Yo había llegado a un nivel de salud bastante dramático, es decir, yo había sido obeso toda la vida, diría yo, pero en ese proceso yo entiendo que yo subí cerca de 100 libras. Yo llegué a tener 500 libras. Y yo entendí un año después que una de las primeras cosas que yo tenía que hacer era ponerme en cuidar mi salud. Y era como hacer cosas que yo hubiese querido que yo hiciera. Y con la ayuda de Dios en todo ese tiempo, yo me atrevo a decir que un año, 2 años después, yo pude superar ese proceso. Pero un día yo comienzo a tratar el tema sin ese dolor de antes que yo tenía. Y yo comencé a entender que estaba comenzando a operar una sanidad en mi vida. Y hoy, 6 años después, yo estoy trabajando para ver cómo yo ayudo a personas que pasaron por situaciones como esas a superarlas. Yo recuerdo que en ese tiempo yo me leí un libro que se titula Cómo superar la muerte de tu cónyuge. Que ese libro decía cosas que yo tenía que cerrarlo porque yo no podía creer que eso era verdad. Por ejemplo, un día el libro dice una de las cosas que tienes que aprender es que el ser tuyo que partió no vuelve más. Yo cerré el libro porque yo no podía creer que eso era verdad. Porque yo siempre tenía la idea de que el carro iba a venir y iba a sonar como pasaba todos los días. Yo tenía esa idea en la cabeza de que iba a venir otra vez. Yo me quedé con esa fijación mental. Pero después de la sanidad, yo asumí que realmente Miguelina se fue y que está en mejor lugar. Y que llegó el momento de ella estar con el Señor. Entonces eso me trajo una paz a mi corazón. Y el día de hoy yo puedo exhibir una sanidad, de poder hablar de esto como un evento para ayudar a otras personas. Si yo fuera a recomendarle a personas que pasan por un proceso como este, qué hacer, yo tengo 5 aspectos que me gustaría señalar. En el plano espiritual hay que aferrarse a verdades de lo que Dios dice, no de lo que la gente dice, porque mucha gente vino a decirme a mí, Dios te la va a sanar y todo esto, cuando Dios no dijo que iba a hacer eso. Y tuve que confrontarme muchas cosas conmigo y entender que hay verdades espirituales que Dios dice que son de ellas que tú tienes que aferrarte y creerle a Dios por encima de todo. En el plano económico, yo entiendo que una enfermedad catastrófica, algo para lo que nadie se prepara, es algo que uno debiera como poco a poco ir pensando que puede pasarte un día. E ir creando una plataforma económica para que el día que eso ocurra tú tengas como responderle a un proceso como ese, porque eso desgasta y desbasta a cualquier familia a nivel económico. En el plano social, no siempre la gente que tú piensas va a venir, pero yo creo que Dios le tiene su gente a uno para darle el apoyo que necesita. Y aunque mucha gente todavía yo estoy esperando hoy que debieron estar para venir a acompañarme, no vinieron, Dios buscó gente y me ayudó a acompañarme en ese proceso. En el plano familiar es determinante que la familia cree un equipo donde tomen decisiones en conjunto para presentar un problema como este. Porque la palabra cáncer cuando se oye, no importa quién tú seas, eso pone cualquier corazón a temblar. Cuando el cáncer llega a tu vida, no es cualquier cosa que llegó, vino algo para acabar contigo y tú tienes que aprender a enfrentar eso. En el plano personal interior, yo creo que una de las cosas más importantes que un ser humano puede hacer es poco a poco ir cultivando fortaleza interior, para que el día que eso venga uno tenga herramientas internas cómo manejarlo, porque nadie puede predecir cuál va a ser la próxima bendición que yo voy a tener ni cuál va a ser mi próxima prueba. Yo lo que sí entiendo ahora es que uno puede prepararse internamente para reaccionar a eso cuando venga. Yo diría que una de las cosas que más nos ayudó a nosotros fue que nos encontró ese proceso en un tiempo de unidad matrimonial excelente en nosotros. El encontrarnos en esa condición permitió que le buscáramos una solución más factible a los problemas. Y cualquier decisión que se tomaba, pues estábamos de acuerdo nosotros, porque habíamos aprendido ya a ponernos de acuerdo en muchas cosas.
Y esa dinámica de relación nuestra fue, diría yo, en un 40% vital para el éxito del proceso. Y que aunque yo durara mucho tiempo para recuperarme, yo pudiera un día salir de eso y liberarme, tuvo mucho que ver cómo lo enfrentamos en un tiempo determinado. Del diagnóstico de esa enfermedad hasta cuando yo lo superé, eso duró 2 años. Después de ahí, yo fui otra gente. Hoy día, como digo yo, puedo decir que estaba derribado pero no destruido, desesperado pero no amedrentado. Y si no hubiese sido por Dios, yo no hubiese estado vivo el día de hoy, hubiese estado enterrado también. Así que yo agradezco mucho a Dios y al equipo de personas que Él puso a favor de este proceso, para que hoy yo pueda decir que he tenido victoria sobre lo que fue la etapa más dolorosa de mi vida. No la más difícil, no la más dolorosa de mi vida. El tú perder a la persona que se supone que era para tú estar toda la vida con ella, como uno dice, a destiempo, es realmente dramático. Y haberlo superado, yo diría que fue un acto heroico de Dios y de la fuerza que Él me dio para hacerlo. Que no importa cuán difícil sea, esto se supera. Y que Dios les bendiga.